Hola, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a abordar algunos conceptos referentes a los indicadores de posición, de tendencia central y de tendencia no central, así como algunas ideas sobre indicadores o perfilaremos la parte de indicadores de variabilidad. Entonces, pues vamos a iniciar. Cuando nosotros hablamos de resumir la información o de tratar de presentar información, es conveniente o muchas veces es importante situarse hacia el centro, hacia la parte de la mitad de donde están los datos o cómo están medidos los datos. Las medidas de posición, en ese sentido, dan una idea de cómo se encuentran los datos en la parte, y cuando se llaman medidas de posición centrales, cómo se encuentran los datos en la parte central, digámoslo así, de todo el contenido de los datos. Las medidas de posición centrales, vamos a entenderlas como la media, la mediana, la moda, y las medidas de posición no centrales son los cuantiles. Así es la medida generalizada, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces vamos a trabajar toda esta parte. Muy bien. Entonces, la media aritmética, o simplemente media o promedio, es muy simple. Cuando vamos a distinguir de aquí en adelante dos tipos de datos. Los datos desagrupados o no agrupados es lo mismo, repito, desagrupados o no agrupados es lo mismo. Y el otro tipo de datos van a ser datos agrupados. ¿En qué consiste? Muy fácil. Los datos desagrupados o no agrupados, así se ya les llama, es una lista nada más, una lista de datos. Y los datos agrupados es aquella parte o aquella representación donde ya hay una tabla de frecuencias, ¿sí? Como la que se construyó en el video anterior. Entonces, para datos desagrupados, el promedio es simplemente sumas todos los datos que tú tienes y divides entre el número de datos que son. Observa, aquí vamos a pensar que esto representa la edad de niños. 5, 8, 3, 6, 9 y 14. ¿Qué es lo que hago para sacar el promedio o media aritmética o media? Es lo mismo, esos nombres, esos tres nombres. Les sumo todos entre sí. 5 más 8 más 3 más 6 más 9 más 14. ¿Sí? Sumo todos y divido entre la cantidad de datos que son. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumo todos y divido entre la cantidad de datos. Si fueran 8 o 10 datos, el número de abajo cambia por ese número de elementos en la lista. ¿Sí? La suma de todos entre el número de datos que son. ¿Sí? Como decir, ¿cuál es el promedio de tus calificaciones? Sumas todas tus calificaciones entre el número de calificaciones que tú tienes. Si llevaste, ejemplo, 3 materias o 4 materias, pues suma las calificaciones de esas 4 materias y divides entre 4 precisamente. Para datos agrupados cambia un poquito. Repito, vamos a tener una fórmula. Esta es la fórmula. Aquí la FI es la frecuencia o frecuencia absoluta, la frecuencia por XI, que es la marca de clase, y N es el número total de datos. Recuerda que en el video donde se habló de las tablas de distribución, se calculó tanto o se obtuvo tanto la forma de sacar las frecuencias como la manera de sacar la marca de clase. Perfecto. Vamos entonces al ejemplo de datos agrupados. O sea, repito, cuando escuches datos agrupados, significa tabla de frecuencias. Datos no agrupados, una simple lista. Límite inferior, límite superior. Estos son, digamos, los límites de tu clase o categoría. ¿Sí? En el otro video lo poníamos así, 3, 5 y arriba poníamos clase. Esta notación es lo mismo a lo que tú tienes aquí, nada más que está separado, esos en dos columnas. Perfecto. A continuación, vamos a pensar que entre estos dos límites de la clase o la categoría están dos datos, entre 6 y 8, 10, 9 y 11, son 12. Esta información es una información que no estamos poniendo de dónde proviene, estamos pensando que es un ejemplo en el que ya nos dan la tabla de frecuencias, no indagamos si son años, calificaciones, días, trabajadores, costos, no. Simplemente es una tabla que tiene clases con límite inferior, límite superior y que en cada clase tenemos estas frecuencias. Además, la marca de clase recuerda que se calcula sumando los límites de la categoría y dividiendo entre 2. Es decir,
5 más 3 son 8. Entre 2, el resultado es 4. 8 y 6, 14. Entre 2 es 7 y así sucesivamente. Ya que tienes la marca de clase y la frecuencia, lo que vas a hacer es multiplicar estas dos columnas. Vas a multiplicar 2 por 4, 8. Ese sería FI por XI. Repito, frecuencia por marca de clase. 10 por 7 son 70. Y así sucesivamente. Multiplicas estas dos columnas entre sí y aquí están los resultados de las multiplicaciones. Una vez que tienes dichos resultados, sumas todos ellos. 8 más 70 más 120 más 117 más 112. Y el resultado final es 427. Este valor es la parte de arriba de la fórmula, sumatoria, es decir, la suma de de los resultados de todas las multiplicaciones de la frecuencia por la marca de clase. Entonces, frecuencia por marca, pones el resultado aquí en cada renglón, sumas esos resultados de multiplicación y eso te da el numerador de tu fórmula. Abajo siempre es el número de datos. Recuerda cuando hicimos esta tabla en el video de tabla de frecuencias, ¿cómo sé cuál es el número total de datos? Sumas la columna de la frecuencia. ¿Sí? Sumas todos estos y esto te da el total de datos analizados. Y así haces tu división y resulta en el cálculo de tu media o promedio de datos agrupados. En esta ocasión, ¿sí? Si yo hago la operación de división, a mí me va a quedar que 427 entre 40 es igual a 10.675. Ese sería el promedio, ¿vale? El promedio, ¿ok? Entonces, pues bueno, así, de esta manera, nosotros podemos calcular en cualquiera de estas tablitas de datos agrupados. Repito, multiplicas frecuencia por marca de clase, el resultado lo pones en una columna nueva, después sumas todos esos resultados de multiplicar, es tu numerador y abajo va el total de datos, que lo obtienes de sumar las frecuencias. Perfecto. Ese es el cálculo del promedio para datos agrupados. La mediana representa el valor de la variable de posición central, o sea, por ubicación, digámoslo así, la ubicación en la parte media. La ubicación en la lista de datos, o mejor dicho, en los datos, se puede dar para los dos tipos de información que tenemos, para datos desagrupados y para datos agrupados. Para datos desagrupados, tenemos dos casos. Cuando el número de datos es impar, ¿sí? Por ejemplo, 3, 5, 7, 9, 11, que la cantidad en tu lista, tú cuentas la cantidad de datos que tienes y resulta que esa cantidad de datos es impar, lo que vas a hacer primero es ordenar de forma ascendente, o sea, del más chiquito al más grande de tus datos. Observa, esta lista es la lista original y ordenamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos datos son? Cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Cuando nosotros tenemos un número impar, lo único que hacemos es sumar, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Decimos la media es 7 más 1 sobre 2. ¿Sí? Esos son 7 datos. Agrupas o le sumas 1, ¿sí? Son 7 datos más 1, 7 más 1 son 8. Y divides entre 2 y la posición es la cuarta posición, o sea, 1, 2, 3, 4, aquí en medio. Dicho de otras palabras, cuando tu lista de datos es impar, la mediana es el dato que deja la misma cantidad de información a la izquierda que a la derecha. Observa, ese 6. ¿Cuántos datos hay a la izquierda? 1, 2, 3. ¿Cuántos datos hay a la derecha? 1, 2, 3. Dejo la misma cantidad de información a ambos lados. En ese lugar es la mediana. Entonces, en esta ocasión, para esta lista de datos no agrupados que tiene un número impar de elementos, pues son 7,
La mediana vale 6. ¿Qué pasa cuando sigue siendo una lista de datos? O sea, no son datos en una tablita, es una lista, pero la cantidad de información es par, o sea, el número de datos son pares. Si tú cuentas aquí, esta lista, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienes 10 elementos en tu lista. ¿Qué es lo que vas a hacer? Los vas a ordenar también de menor a mayor. 12, 14, 15, 17. Y aquí nos falta el 18 y nos falta el 19, que serían estos dos. Estos dos, ¿sale? 18, 19, luego viene el 20, 21, 22, 25. Ya que tenemos la lista ordenada de menor a mayor, lo que vamos a hacer es tomar los dos elementos centrales. Pero la manera de hacerlo es la siguiente. Tengo 10 datos aquí en mi lista. De esos 10, yo le sumo 1, que sería 11. ¿Ok? 10 más 1, 11. De hecho, aquí irían paréntesis así. 10 más 1 son 11. Entre 2, 5.5. ¿Cuál es la posición 5.5? Ya en la lista ordenada 1, 2, 3, 4, 5. 5.5 estaría aquí en medio. ¿Sí? La posición 5.5 es la mitad entre 18 y 19. Pues lo que vamos a hacer es agarrar estos dos, ¿sí? Los dos datos centrales. Fíjate, esos dos datos que estoy tomando dejan, si yo los retiro, estos dos datos centrales, lo que queda del lado izquierdo son 4 números. 1, 2, 3, 4. Y del lado derecho también. 1, 2, 3, 4. Yo voy a tomar los dos elementos centrales que hacen que exista la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha de ellos dos, ¿sí? Del conjunto de ellos dos. Pues entonces es 18 más 19 sobre 2 es 18.5. ¿Ok? Y la mediana en esta ocasión tiene el valor de 18.5 aquí en medio. ¿Ok? Entonces, con calma, tú haces tus anotaciones de todo lo que se está diciendo. ¿Sí? También entre paréntesis. Recuerda, lista de datos con número impar de datos, que tu lista los cuentas todos y sea el resultado de contarlos impar, agarras el del medio. Ya ordenada la lista de menor a mayor, agarras el del medio. ¿Sí? El del medio se refiere al que deja la misma cantidad de información a la izquierda que a la derecha. Y esa va a ser la mediana. Cuando en tu lista de datos el número de elementos que tienes es par, agarras los dos datos del medio, tal que si tú quitas esos dos, se te queda la misma información del lado izquierdo que del lado derecho, en número, o sea, la misma cantidad de elementos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y esos dos que retiras, los sumas y los divides entre dos y te da la mediana. Esto es para lista de datos que son desagrupados. Con calma, tú haces tus anotaciones, por favor. Sí es importante que anotes la teoría, son ejemplos muy simples. Y para datos agrupados está un poquito más elaborado. Te dejo la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula para datos agrupados. LI dice límite inferior del intervalo de la mediana. Estas definiciones, si es teoría, la tienes que copiar. También está en tus documentos semanales. Se hace, ¿sí? N es el número de datos observados. Fi-1, subíndice I-1 es la frecuencia acumulada absoluta del intervalo inmediatamente anterior al intervalo de la mediana. Y A es la amplitud de la clase. Fi es la frecuencia común y corriente. Para poder en datos agrupados determinar la mediana, lo primero que tienes que hacer es dividir n sobre 2. El total de tus datos, paso número 1. El total de tus datos lo divides entre 2. Ya que lo tienes, vamos a ver el ejemplo, cómo procedes. Esta fórmula no la vayas a perder de vista. Ejemplo, ingresos quincenales de 45 personas. Aquí está la lista. Con esta lista se elabora esta tabla. ¿Sí? En el video anterior del tema
sabemos cómo ejecutar la construcción de esta tabla. ¿Sí? Aquí ya nos saltamos todo ese proceso de calcular número de clases, ancho de clases, hacer el conteo y hacer frecuencias acumuladas. Eso está en el video anterior a este tema. A continuación, ya que tenemos las clases, las frecuencias y las frecuencias acumuladas, paso número 1, dividir el total de datos entre 2, ya sea que los cuentes aquí, los tomes de aquí, del dato inicial, o simplemente sumes las frecuencias. Cualquiera de los tres caminos es correcto. 45 sobre 2, 22.5. El valor de 22.5 está entre las frecuencias acumuladas 17 y 23. Es decir, cuando haces esta división, vas a ir a la columna de frecuencia acumulada y vas a buscar cuál renglón ya abarca dicho número. Voy aquí avanzando, el 17 todavía no alcanza el 22 y medio, no lo cubre, no lo incluye. El 33, este 33 ya lo incluye. Entonces, el 22.5 está entre este y este. ¿Ok? Entre estos dos. Repito, en la columna de frecuencia acumulada. Tomamos entonces, ¿sí? Este valor que ves aquí, ¿ok? Aquí, porque este renglón ya incluye al 22.5, ¿sale? Entonces, el de arriba, el de abajo no, pero el 33, esta frecuencia acumulada 33, ya incluye al 22.5, ya lo abarca, ¿ok? Ya va dentro de este número, queda por debajo, ¿no? Entonces, esta información, se le dice que es la clase de la mediana, ¿ok? Entonces, paso número 1, divide el total de tus datos entre 2. Paso 2 o segunda etapa, en la frecuencia acumulada, chécate cuál categoría ya abarca al número de la operación anterior. Aquí todavía no, hasta este ya incluye el 22 y medio, entonces esa va a ser la clase de la mediana. ¿Qué vamos a observar aquí? En la clase de la mediana, voy a volverlo a marcar. En la clase de la mediana, la información que necesitamos es la siguiente. Límite inferior, 58. Ese va a ser LI de la fórmula, Luego, FI menos 1, la frecuencia acumulada a la categoría anterior, ¿sí? A la clase de la mediana. La clase anterior es esta, la de arriba, pues. Entonces, la frecuencia acumulada, una antes, esa es F mayúscula y menos 1. FI minúscula es la frecuencia normal, la común, en esa categoría, la encerrada en el recuadro. Y la amplitud es igual a 8. ¿De dónde salió la amplitud? ¿Cuándo es la diferencia? ¿Sí? Entre 58 y 66. Para tú sacar los límites, o mejor dicho, para sacar la amplitud, restas 66 menos 58. Límite superior de esta misma categoría, límite superior menos límite inferior. 66 menos 58. Y el resultado es 8, que es esta. Entonces, repito, número de datos entre 2 te da un número. En la columna de frecuencia acumulada buscas la categoría que ya incluye ese número. Esa va a ser tu clase de la mediana. LI mayúscula es el límite inferior de dicha clase. FI menos 1 mayúscula es la acumulada una antes, que sería 17. FI minúscula es la frecuencia común en la encerrada en el recuadro, o sea, la de la mediana. A igual a 8 es la amplitud de clase, que resulta de restar el límite superior menos el límite inferior de esta de aquí. Ya que tenemos la información, procedemos a sustituir en la fórmula. Esta es la fórmula que te mostraba hace un rato. 58 SLI. Aquí está, mira, estos datos los vamos a meter aquí. 58 más, esto más, n sobre 2, ese n sobre 2 ya lo teníamos, es el total de datos entre 2, 22 y medio, menos f mayúscula con el subíndice i menos 1, ya lo habíamos obtenido, 17, entre fi, aquí está, 16, por
8. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Primero vas a hacer 22.5 menos 17. Lo que te salga lo vas a dividir entre 16. Y ya que hiciste el cociente o división, multiplicas por 8. Eso te va a dar 2.75. O sea, todo esto de aquí, ¿sí? Debe dar 2.75. Repito, primero restas, divides, ya cuando restes, lo que resulte de aquí, divides, terminada esa división, multiplicas por 8. Y al final sumas 58. ¿Qué es lo que te dio? 60.75. ¿Sí? 60.75 es el valor de la mediana. ¿Ok? Siguiente cuenta, la moda. La moda es el valor de la variable que más se repite, o mejor dicho, con mayor frecuencia. Cuando son datos a manera de lista, no como una tablita, sino una simple lista, solo observas cuál es el que más veces aparece. En esta ocasión, por ejemplo, ve esta lista. El 7 aparece 1, 2, 3 y es el único que aparece con mayor frecuencia. El 7 es el que más veces aparece. Y se dice que como es un único número el que aparece en más ocasiones, se dice que es una serie unimodal. Por otro lado, cuando tenemos una lista como esta, en la que más de un número se repite con alta frecuencia, o mejor dicho, hay más de un número que se repite las mismas veces que otro. Entonces, o hay un número que se repite con mayor número de ocasiones igual que otro. Por ejemplo, aquí, mira, el 1 aparece solo una ocasión, el 3, 1, 2, el 5, 1, 2, el 8 y el 7 aparecen solo una vez. Entonces, tanto el 3, aquí está el 3, aparece dos veces, y el 5 también aparece dos veces. Entonces, como aparecen la misma cantidad de ocasiones y son los que más aparecen, se dice que tiene una serie o tenemos una lista que es bimodal, que significa dos modas. La moda en este caso sería 3 y 5. ¿Sí? Bimodal. Existen datos, listas de datos que pueden ser multimodales, es decir, números que son los que más se repiten, pero es más de dos o tres, ¿no? En ese sentido. ¿Ok? Para el caso de los datos agrupados, otra vez, hay una fórmula, ¿sí? Y para ejecutar el uso de la misma y encontrar la moda en una tabla, como las que hemos hecho, las tablas de frecuencias, lo primero que tienes que hacer es encontrar el intervalo que tiene la mayor frecuencia. ¿Sí? Ese es el paso número uno. Encontrar el intervalo o la clase, pues, la categoría que tiene la mayor frecuencia. Después que ya identificaste esto, vas a la fórmula. ¿Quién es el EI? El límite inferior de esa categoría, de la que tiene la mayor frecuencia, que se le llama intervalo modal. Vas a sacar una D minúscula con su índice 1, que se repite aquí abajo, mira, son idénticas, y una D minúscula con su índice 2. ¿Quién es de 1? Es la frecuencia que tiene a la moda menos la frecuencia del intervalo anterior. D2 es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo que sigue hacia abajo. Ya es la amplitud. Con calma, tú anotas la fórmula y el significado. Paso número uno, repito, identificar cuál categoría tiene la mayor frecuencia. Ya que tienes eso, vamos a hacer uso de la fórmula. Tú anotas con precaución la información. Ejemplo, aquí está la tabla. Es la misma del análisis de datos anteriores, del ejercicio anterior, donde se calculó la mediana. Y ahora fíjate bien, vamos al número de personas. ¿Cuál es la que tiene el mayor valor de frecuencia? Esta, 16. Listo, esta va a ser mi categoría. ¿Vale? Esta va a ser mi categoría. Donde esté el mayor valor de la frecuencia, esa va a ser mi categoría base. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el límite inferior de esa categoría. Ese es LI. Después, D1, minúscula, repito,
D1 minúscula va a ser la frecuencia de la categoría en cuestión, sería 16, menos la frecuencia de una antes, que sería 10, una arriba, 10. Y me refiero arriba en la tablita, en la ubicación. D sub 2 va a ser la misma 16, los mismos 16, que es la que más se repite, pero ahora menos una abajo, la frecuencia de abajo, que sería 8. Y esa es la información que tú ves aquí. La amplitud, nuevamente, que sería la A mayúscula, la obtienes restando el extremo de la derecha, que sería 66, menos 58. Repito, A es igual al extremo superior menos al extremo inferior de esta clase. Y eso es igual, ¿sí?, a 8. ¿Sale? Perfecto. Ya que tienes todas las variables involucradas en tu fórmula, aquí está la fórmula abajo, ¿sí? Vamos a hacer LI, límite inferior de la clase donde está o donde va a estar la moda, 58, más D1 nos quedó 6, ahí está 6, D1 más D2, 6 más 8, 6 más 8, y lo que resulte por la A. Lo primero que vas a hacer es esto, y el resultado, perdón, y el resultado lo vas a sumar con 58, o sea, sería 6 entre 8 y 6, 14, 6 entre 14, y lo que resulte por 8. Ya que tengas esta cuenta, al final sumas 58. Al hacer la operación, si yo hago, digamos, 6 entre 14, a mí me queda un decimal punto 4285, ¿sí? Y luego lo que sale, S por 8, me queda 3.4285, más 58, 61.4285. Aquí está redondeado a 43. ¿Está correcto? No hay ningún problema. ¿Ok? Con calma, haces tus anotaciones, ¿sí?, respecto a este cálculo. ¿Qué relación hay entre la media, mediana y moda? Se dice que una distribución de datos, o sea, cómo están eh, acomodados la información, cómo está eh, distribuida, es decir, cómo se sitúa la información. Estas tres categorías nos dicen cómo. Es simétrica cuando el promedio es igual que la media y que a su vez eso es igual que la moda. O sea, es como todos los datos coinciden, ¿no? Estos tres números coinciden, valen lo mismo y hay la misma cantidad de información a la izquierda o antes de ese valor que después de ese valor, o valores más chiquitos y valores más grandes. Vas a encontrar la misma cantidad de información a la izquierda que a la derecha. Asimétrica de cola derecha es cuando la moda es más pequeña que la moda es más pequeña que la mediana y que también esas dos son más pequeñas que el promedio. El promedio está aquí y las otras dos son más chiquitas. La simétrica de cola izquierda es cuando el promedio, al contrario, el promedio es más chiquito que la mediana y esta a su vez es más chiquita que la moda. El que más se repite, ¿sí?, anda por acá, la mediana anda aquí y el promedio es más chiquito todavía, ¿sí? Con calma puedes revisar, lo puedes checar y puedes hacer tus anotaciones. Las medidas de posición no centrales, así se les llama, o sea, no lo que está como a la mitad, ¿sí? Se les llama cuantiles, en general así, cuantiles. Aquí, un cuantil es aquella cantidad, ¿sí?, que nos dice, ¿sí?, cómo un valor de la variable, ¿sí?, tiene por debajo una frecuencia acumulada igual a un cierto número. Esta es la fórmula general para que sepas que existe.
que sepas que se da, de aquí surge todo. Yo lo que te voy a enseñar es que, o te voy a mostrar, es que existe lo que se llaman cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles dividen los datos en partes iguales, en 4 partes iguales. El cuartil 1 divide o nos dice el primer 25% de los datos, ¿sí? O una cuarta parte de los datos. El cuartil 2 nos divide a los datos, o nos los separa, digamos, abarca el 50% o la mitad de la totalidad de información. Y el cuartil 3 abarca el 75% de la información. ¿Sí? Se las divide en partes iguales. El decil, por el contrario, divide en 10 partes iguales. Los deciles existen del D1 al D9. ¿Sí? Los cuartiles del Q1 al Q3. Los deciles del D1 al D9. Y los percentiles dividen a los datos en 100 partes iguales. Es como tener, por ejemplo, una lista de datos. Y de esa lista decir, bueno, voy a hacer como 100 porciones de datos. O 100 partecitas de todos esos grupitos para que sean 100 pequeñas porciones de datos. Entonces, de aquí en adelante los cuartiles los identificamos con la Q, los deciles con la D y los percentiles con la P. Repito, cuartiles desde Q1 a Q3, deciles desde D1 a D9 y percentiles del P sub 1 o P1 al P99. Para el cálculo de cuartiles, deciles y percentiles en datos no agrupados, o sea, en una lista de datos común y corriente, primero debemos ordenarlos. ¿Ok? Esa es la gran observación. ¿Sí? Me dicen, oye, calcula los cuartiles, los deciles, los percentiles en una lista de datos, o incluso ponernos una secuencia de datos, ya sea a manera de renglones, listas verticales, o incluso una tablita, pero como a manera de lista, ¿sí? Una tablita a manera de lista. También, o sea, primero te tienes 3, 5, 7, 8, 9, 1, 7, 6, ¿sí? Otra vez 3, 2, 6. Una tablita incluso a manera de listado, si lo quieres ver así, también es un conjunto de datos no agrupados, ¿sí? Los datos agrupados son los que llevan frecuencia, marca de clase, clase o categoría, frecuencia absoluta, relativa, perdón, entre otras cosas, ¿sí? Cuando ves esto, eso ya son datos agrupados. Si no ves eso, son datos a manera de lista o de listado y tienes que hacer lo que dice aquí. Para cálculo de cuartiles, deciles y percentiles, ordénalos primero. Para datos no agrupados, ¿cómo se calculan? Estas son las fórmulas. Tú, con calma, las copias, ¿sí? Aquí yo lo que estoy haciendo es explícitamente Q1, Q2 y Q3. Para los cuartiles son las 3 fórmulas que existen, no hay ningún problema. Para los deciles, aquí cambia. Para el decil 1 sería 1 n más 1 sobre 10. Para el decil 5 sería 5 n más 1 sobre 10. Para el decil 9, 9 n más 1 sobre 10. ¿Okay? Si fuera, por ejemplo, el decil 6, aquí, sería D6, sería igual. En lugar de este 5, cambiamos al 6, n más 1 sobre 10. ¿Qué es lo que se queda fijo? Se queda fijo esto. Fíjate, el 10 no cambia. El n más 1 tampoco cambia. Lo que va cambiando es lo que ves aquí. Si aquí hay un 1, aquí hay un 1. Si aquí hay un 5, aquí también. Si aquí hay un 9, aquí también. ¿Ok? Eso es lo que vas a ir cambiando. Y recuerda que los deciles existen del D1 al D9. En el caso del cuartil, esas son las únicas 3 fórmulas, no hay más. ¿Okay? De nueva cuenta, observa que lo que está fijo es esto, el 4, 4, el 4, ese no cambia, el n más 1 tampoco cambia, y lo que sí estamos modificando es aquí, el número que está aquí va aquí, el número que está aquí es este, y el número que está aquí es este. Pero aunque aquí no veas como tal explícito el 1, se asume pues la unidad, ¿sí? No importa si lo pongo o no, se asume la unidad. Muy bien, entonces, en el caso de los percentiles,
la lógica permea, este se mantiene idéntico, el n más 1 también se mantiene idéntico, y el número que ves aquí, este, es el que se replica aquí afuera de los paréntesis, 50, 50, 99, 99. Recuerda que en los percentiles existe desde el P1 al P99. Cualquiera de esos P1, 2, 3, 4, 5, 6, el que tú gustes, puedes calcularlo con la lógica planteada. Con calma, tú haces tus anotaciones y pues vamos a hacer el ejemplo, ¿no? De 20 estudiantes tenemos sus evaluaciones de un examen. Calcular Q1 de 5 y el percentil 75. Aquí están los datos, ¿sí? Son 20, 5, 5, 8, 7, sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, n es igual a 20. Paso número 1, ordenar los números de forma ascendente. Ordenar los números de forma ascendente. Todos los crecientes, listo, ya está ordenado aquí, son los 20 números. Para el cálculo, primeramente, de Q1, recuerda, los cuartiles, ¿sí? El cuartil 1 es igual, sería 1 por n más 1 sobre 4, ¿ok? Si son 20 datos, pues entonces Q1 sería igual a 1, 20 más 1 sobre 4. Y esta operación es la que tú tienes aquí. Ojo, estas fórmulas es la gran observación. Las fórmulas que te acabo de poner en la diapositiva anterior nos dan la ubicación, la posición. Estas de aquí nos dan las posiciones, nos proporcionan la posición del cuantil, o sea, ya sea del cuartil, del decil o del percentil, ¿sí? La posición en la lista de datos, ¿ok? Entonces, yo me regreso a mi cuenta y digo, ya está ordenado, ya hice la operación con la fórmula, me quedó 5.25, es la posición. ¿Cuál es la posición 5.25? Aquí está la 1, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son las posiciones en la lista. 5.25, ¿sí? Está aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Está entre estos dos, ¿ok? Está entre esos dos. Como son dos datos, ¿sí? Donde está, son iguales en esta ocasión la posición 5.25, pues yo hago la posición 5.25, está entre estos dos, ¿qué hago? 6 más 6 sobre 2, 12 sobre 6, es igual a 6. Por lo tanto, el valor numérico del cuantil 1 es igual a 6. ¿Ok? Con calma, ¿ok? Tú haces las anotaciones pertinentes. Repito, las fórmulas de la diapositiva anterior nos dan la ubicación de donde se encuentra el cuantil. A continuación, vamos a calcular de 5. Es ya en la misma lista ordenada, ¿eh? La fórmula para las D era así. DI es igual a I n más 1 entre 10. Donde I es el número de decil. O sea, si queremos el de 5, sería 5 aquí y 5 acá. Aquí está, mira. 5 aquí y 5 acá. Hacemos n más 1, que sería el número de datos más 1, y al final sobre 10. 20 más 1 son 21, por 5 entre 10, 10.5. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar la posición 10 y medio, 10.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. La posición 10.5 está entre estos dos números. Entonces yo lo que hago es que tomo estos dos, 7 más 8, lo divido entre 2 y el resultado final es 7.5.
¿sí? Como ya estoy tomando los valores de la posición, este resultado ya es el decil como tal, el decil 5. ¿Sí? Lo que calculamos aquí arriba es la posición. Incluso hasta este podemos ponerle, si tú quieres, este, una D así alargada, si quieres, o un indicativo calculando posición. ¿Ok? Posición. Ya que tienes la posición, los valores específicos, en este caso 10,5, repito, está entre estos dos, esos valores específicos, sumas y divides entre 2 y listo. El resultado con esos valores específicos es el decil tal cual. ¿Ok? 7.5. Con calma, voy a hacer las anotaciones pertinentes. Bien, entonces, para el percentil 75, recordar la fórmula. El percentil 75 es igual, aquí n más 1 sobre 100. Si aquí va 75, aquí también. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Recordar, n es la cantidad de datos. Repito, esta fórmula nos da la posición, la ubicación. Hacemos la sustitución, 20 más 1, 20 datos en total, más 1, siempre más 1, aquí está, por 75, perdón, y al final entre 100. Eso nos da 15.75. Esta es la posición. Entonces yo voy acá y busco la posición 15.75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La posición 1575 está entre estas dos posiciones. Los valores en esas ubicaciones son 9 y 9. Entonces yo lo que hago es 9 más 9 sobre 2, coma, ya 18 sobre 2 igual a 9. El valor específico, ya en negritas, mira, podemos dejar así en negritas. Lo que no está en negritas en la fórmula, lo de la fórmula es la posición. Ya que encontramos como tal el valor numérico en esa posición, el valor que tiene esa posición, ¿sí? Lo ponemos en negritas. El percentil 75 es igual a 9. Listo. De esa manera podemos calcular para datos no agrupados. ¿Ok? El caso de los datos agrupados, pues bueno, la fórmula que ves aquí es muy parecida para todos. En el caso de la parte acumulada, ¿sí? Em, lo que hacemos es, primeramente, encontrar la posición en una distribución de frecuencias en la tablita. Y aquí están las fórmulas de cómo se calcula. ¿Ok? Ya no es n más 1 en lo que teníamos antes. Recuerde que las otras fórmulas decía n más 1 siempre. Acá no. ¿Sí? Es simplemente n. ¿Okay? Del Q1, Q2 y Q3 no hay más fórmulas aquí. En el caso de los deciles, hay del D1 al D9. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, el D3, ¿sí? D3 sería 3n sobre 10. Si fuera aquí, no sé, se me ocurre el D7, sería 7n sobre 10. ¿Ok? En el caso del percentil 1 al percentil 99, la lógica es la misma. Ya no es n más 1, es simplemente n. Compara estas fórmulas con las anteriores. Entonces, lo que hacemos es, primeramente,
ver el problema. Aquí hay una lista de información, el problema se contextualiza, tú lo puedes leer, son salarios semanales de 65 empleados. Y este serían las clases o categorías, esta sería la frecuencia, la marca de clase, perdón. Primera sería esta sería la marca de clase. Ahora sí, esta es la frecuencia, frecuencia acumulada y XI por FI minúsculo, o sea, la multiplicación de estas dos. ¿Ok? ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Porque lo vamos a ocupar. ¿Sí? Vamos a ocupar el cálculo, digámoslo, para efectos de poder hacer, por ejemplo, promedio, otra cosa, ¿no? Aquí se ocupa para el promedio. Vamos entonces, ¿cuánto gana el segundo cuartil? O sea, aquí nos piden calcular Q2. El segundo cuartil, digamos, nos pide Q2, el Q2. Para Q2, aquí en la diapositiva te muestro por complemento, te muestro el Q1, pero lo que nos interesa per se, así tal cual, podríamos decir que es el Q2. Entonces, Q2, acuérdate que el subíndice que va aquí se repite acá. Ahora en datos agrupados, en tablas de frecuencias, ya no es n más 1, solo es n. ¿Sí? 2n sobre 4, 2 por 65, porque son 65 datos, 65 trabajadores, entre 4. Q2 está en la posición 32.5. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La fórmula para los cuartiles es esta que ves aquí, cuando los buscas en tablas de frecuencias, datos agrupados, y los límites correspondientes al segundo cuartil, o sea, entre los datos 32 y 33, ¿ok? De los datos 32 y 33. ¿Qué vamos a hacer? Yo me voy a ir, voy a guardar esta información que estamos aquí en la posición 32.5 y me voy a regresar a la tablita, ¿ok? Entonces, voy para atrás, ¿ok? Entre los datos 32 y 33, yo busco, digamos, en mi tablita, nada más déjame regreso, aquí está. ¿Dónde está la frecuencia acumulada? ¿Sí? ¿Dónde está la frecuencia acumulada que abarca el 32 que sacamos? 32.5, En la frecuencia acumulada que abarca al 32.5 sería justo aquí, mira. Frecuencia acumulada 8, 18, 34. Esta ya incluye el 32.5. Entonces, esta de aquí va a fungir, ¿ok? Como mi ubicación donde yo voy a tener mi cuartil en esta ocasión. Repito, hacemos la cuenta, esta de aquí nos da este 32,5. Yo me regreso a mi tablita para ver en dónde, ¿sí? Ya abarco en la frecuencia acumulada, donde ya abarco ese 32,5. En el 18 todavía no, aquí ya sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ocupar de aquí? Vamos a ocupar el límite inferior de esa clase, 270. Aquí está, 270. ¿Vale? Esto es la LI. Luego, KN sobre 4. KN sobre 4, digamos, si yo me regreso a la parte básica fundamental de esto, ¿sí? Sería como pensar en el cuartil, el K, este K, ¿sí? Es este de aquí, ¿ok? Este de aquí, mira. Ese K es este K. Entonces este 2 es este 2. ¿Sí? N es el número de datos. Este N es el número de datos. Aquí está, 65. ¿Sí? Entre 4, ese queda fijo. Aquí, este 4 queda fijo. Aquí está el 4. Menos la frecuencia acumulada, una arriba de donde yo estoy trabajando mi renglón. O sea, aquí
Una arriba es 18. La frecuencia acumulada del renglón que estoy trabajando es 18, una arriba. Entonces ahí la pongo, una arriba, 18, esta. Y la frecuencia FI es la frecuencia de la clase que estoy trabajando, la que subrayé al principio, esta, FI 16. Ya que tengo esa información, con mucha calma y cuidado, nada más multiplico por el ancho de clase, ¿sale? Y C es el ancho de clase. ¿Cómo lo sé? 280 menos 270 son 10. ¿Sí? Recuerda que el ancho de clase restas los extremos y ya tienes tu ancho de clase. Lo que vas a hacer es simplemente 65 por 2. Lo que salga lo divides entre 4. ¿Ok? Y le restas 18. Ese de 65 por 2 entre 4 ya lo tenías aquí, mira. Es lo mismo. ¿Sí? 32.5 menos 18. Lo que resulte de esa resta lo divides entre 16 y después, ya que hiciste la división, ese resultado lo multiplicas por 10. Hasta el final sumas 270. Repito, 65 por 2 y lo que resulte de eso entre 4. Ya que tienes este pedacito, le restas 18. Cuando termines la resta, ese resultado lo divides entre 16. Cuando hayas terminado esa división, el resultado lo multiplicas por 10. A este último que te quedó de la multiplicación, al final le agregas 270. Y ese es el valor del cuartil 2. ¿Sí? Entonces los empleados ubicados en el segundo cuartil tienen un salario semanal que oscila entre 268.25 y 279.06. ¿De dónde salió 268.05? En, quitando el Q1, ¿no? Sacando el Q1, la lógica es similar. ¿Sí? El límite del segundo cuartil es la mediana que calculamos, ¿sí? O mejor dicho, dice aquí como un dato, ¿no? Pensando como si se hubiera calculado la mediana. Pero en efecto, dice, ¿cuál es el valor del salario, ¿sí? Del segundo cuartil? Entre 268 y 279.06 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los trabajadores, el 25%, o sea, imagínate que todos tus trabajadores están así, este sería Q1, abarca el 25% de los datos. Este sería Q2, pero te abarca desde acá, mira, de aquí para acá, así, pum, 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 pum. El Q3 te abarca desde aquí hasta acá, te abarca Q3, ¿sí? El acumulado, digámoslo. ¿Okay? Entonces dice el problema nada más le interesa este, de aquí para aquí, de aquí para acá, solo el 25% de la segunda porción, ¿sí? Será como los segundos que más ganan, algo así, ¿sí? Entonces, de que menos ganan, perdón, ¿sí? Entonces sería como, esa es la lógica. Aquí la parte importante es que sepas aplicar esta formulita en este contexto. Tú con calma haces las anotaciones, aquí está toda la información en base a la identificación de la posición y de dónde está esta en mi tabla, como ya lo mostré en rojo hace rato. ¿Ok? Y aquí la siguiente cuenta la dejo aquí a la mano para que tú puedas observarla, leerla. La cuenta es similar. Aquí el decil es el decil 7. La fórmula para los deciles es esta. Nada más recuerda que la K que ves aquí es la misma K que ves acá. Si yo te pido calcular, por ejemplo, un D8, ese 8 que ves aquí abajo lo vas a repetir acá en la fórmula. ¿Ok? La parte de arriba, acá. Y nuevamente, LI es el límite inferior de la clase que tiene, en este caso, al decil. K, el decil que estás calculando, N, el número de datos, 10. FI-1, la frecuencia acumulada, una arriba de donde está tu renglón de análisis. ¿Cómo sé cuál es el renglón de análisis? Bueno, pues aplico la fórmula para encontrar la posición, que sería 45.5. Voy a mi tabla original y voy a ver en la frecuencia acumulada donde ya abarca el 45.5. Aquí todavía no, aquí ya. El 48 ya incluye al 45.5. Entonces este
ya lo incluye. Esta sería mi clase que voy a estar trabajando. ¿Ok? De aquí voy a sacar la información. Y pues bueno, te digo, esto te lo dejo ya ahí plasmado en la imagen para que tú con calma lo trabajes. Y bueno, de la misma manera puedes pausar el video para analizar esta fórmula de los percentiles. Y con eso vamos a terminar este video. Tú con calma anota la información, la teoría. Y pues bueno, estás listo y lista para practicar un poco más a posteriori. En el siguiente video estaremos revisando los indicadores de variabilidad, el cálculo, la descripción y las fórmulas para el cálculo de estos indicadores. Agradezco tu atención y espero que te sirva esta información.